Estimados participantes, sean todos cordialmente bienvenidos a esta unidad curricular titulada Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión. Antes de ello, vamos a hablar un poco de manera general del significado específico o el temario objeto de estudio. La evaluación de proyectos es una materia interdisciplinaria, ya que durante su elaboración o la elaboración de un estudio de este tipo intervienen disciplinas como la estadística, la investigación de mercados, la investigación de operaciones, la ingeniería de proyectos, la contabilidad en todas sus facetas, con todos sus aspectos. Ejemplo de ello, costos, presupuestos, estado de resultados, estado de situación financiera, el flujo del efectivo, etc. De igual forma, la distribución de la planta, las finanzas, la ingeniería económica y otros de vital importancia que en este momento me quedan en el aire. En la práctica, para realizar la evaluación de un proyecto, normalmente se reúnen grupos interdisciplinarios sobre las áreas mencionadas y cada uno de los especialistas desarrolla la parte que le corresponde. El resultado de esta interacción es un estudio completo acerca de la viabilidad técnica, económica y de mercado, que sirve como base para decidir la realización de alguna inversión independientemente del tipo que sea y en el ámbito económico que queramos hacerlo. Fíjense que hacemos énfasis o vamos a hacer énfasis en la viabilidad técnica, económica y de mercado como tal. Bien, entonces partiendo precisamente de este punto o de este temario, vamos a decir que esta exposición la vamos a enfocar bajo 5 subgrupos o unidades, como querramos llamarlo, para tener una idea general de lo que va a ser en sí el punto focal de la materia como tal. Vamos entonces en primera instancia a hablar un poco de las fases de la elaboración de un proyecto. Posteriormente pasaremos al estudio de mercado. Seguidamente estaremos abordando lo relacionado con el estudio técnico y organizativo. Posteriormente entraremos en la fase del análisis financiero. Y por último, sumamente importante, como toda planificación, los criterios de evaluación para verificar o cuantificar si lo que hemos planteado o queremos plantear en el mercado se da como tal. Estos son los 5 puntos focales. Bien, tomando entonces en consideración estas láminas, iniciamos con la primera de ellas, que sería la fase de elaboración de un proyecto. En la fase de elaboración de un proyecto de manera general, tenemos inicialmente la preinversión. Es decir, ¿qué significa la preinversión como primera fase de elaboración de un proyecto? Es decir, la idea. Vamos a identificar la problemática objeto de estudio, vamos a identificar la necesidad del estudio como tal para efectos de investigación. Allí en esa preinversión debemos tomar en consideración el perfil, es decir, un análisis preliminar con información secundaria para ir entonces empapándonos de lo que realmente queremos hacer en el mercado. Es decir, el diagnóstico de la situación de la empresa como tal y de mercado. Luego de ello debemos tomar en consideración en esa preinversión la prefactibilidad, es decir, una evaluación de diversas alternativas, tanto técnicas como económicas. Y de igual forma, luego de ello, teniendo los resultados de la prefactibilidad, la factibilidad como tal. Es decir, un estudio profundo que define en el proyecto si el proyecto es válido, si se ejecuta o no. Esos 3 elementos fundamentales
son los que conforman la preinversión, es decir, el diagnóstico general de toda la problemática de estos estudios, tanto desde el punto de vista interno como desde el punto de vista externo. Finalizada esta fase de la preinversión, vamos entonces a la ejecución en sí, es decir, la inversión, es decir, el diseño definitivo, la compra de los activos fijos necesarios para el desarrollo del trabajo como tal y la construcción e instalación, caso de ser necesario, como punto fundamental. Posteriormente a esa segunda fase de la inversión vienen las operaciones, es decir, la ejecución. El proyecto entra en marcha y genera bienes o servicios para satisfacer las necesidades básicas preestablecidas justamente en el proyecto como tal. Y al final, lógicamente, entonces, la evaluación de los resultados, es decir, la comparación de lo proyectado versus lo real. Es la retroinformación formal para ver si todo lo que planificamos como tal se dio tal cual como debía ser. Entonces, estas son realmente de manera general las fases de elaboración de un proyecto. Preinversión, inversión, es decir, ejecución, la operación y por último la evaluación de los resultados como tal. Esto entonces en sentido general. Vamos ahora seguidamente con el segundo grupo de estudio eh, o la segunda fase, como vimos inicialmente, ¿no? Lo que es o qué debe ser el estudio de mercado. Como pueden ver, el estudio de mercado no es más que la percepción general de aquel ambiente externo donde nos vamos a desenvolver en la ejecución que dimos anteriormente del proyecto de inversión como tal. Aquí debemos hablar de dos cosas fundamentales. Número uno, la demanda y número dos, la oferta como tal, que son cosas totalmente distintas. Vamos entonces con la parte de la demanda. Ahí debemos cuantificar el análisis como tal, es decir, la cuantificación de los consumidores actuales y los consumidores proyectados. Acá se utilizarán distintos métodos, tales como la regresión lineal, para estimar el crecimiento interanual formal de aquella proyección de valores que estamos dando en el mercado. De igual forma, debemos estar hablando de el análisis de la oferta, es decir, la identificación de los competidores directos e indirectos, sus capacidades instaladas y la participación en el mercado, es decir, cuánto de la torta del mercado tiene la competencia y a cuánto aspiramos nosotros como tal. Aparte del estudio de la demanda y de la oferta, debemos tomar en consideración los precios y la comercialización. Es decir, por un lado debemos estimar o analizar o visualizar la estrategia de precio. Y esto debemos hacerlo basado en los costos de producción, en la competencia o en el valor percibido como tal. Estos tres elementos son los que marcarían la pauta para la estrategia formal de los precios en el mercado y realmente ser competitivos como tal. Y con un cuarto punto de estudio de mercado, la comercialización. Es decir, cuáles van a ser los canales de distribución con los cuales o queremos llegar al mercado como tal. Es decir, debemos definir la ruta del producto desde la fábrica hasta el consumidor final. Cuando hablamos de consumidor final, obviamente que estamos hablando de los vendedores, de los mayoristas o de las plataformas digitales, o las tres en su conjunto, dependiendo del tipo de producto, del mercado y de dónde queramos llegar o cuál es el sentido lógico de aquella proyección como tal en el mercado. Esto es a grandes rasgos, lógicamente, lo que involucraría el estudio de mercado. Más adelante, en la próxima sesión
síncrona, estaremos dilucidando este punto con mayor profundidad. Posteriormente a ello, entonces pasaremos a la siguiente fase, como lo vimos inicialmente, que sería relacionado con el estudio técnico y organizativo. Es decir, en este punto debemos hablar de la determinación de los distintos costos en los cuales debemos involucrarnos para lograr los objetivos, el perfil que queremos en el mercado como tal. Para efectos de facilidades del análisis y la rentabilidad, debemos o podemos hablar en primera instancia de los costos de producción, sumamente importante, ya que allí vamos a estar involucrando lo relacionado con el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Todos sabemos que es materialmente imposible producir algún elemento básico de bienes o servicios eliminando o anulando uno de los tres elementos. La materia prima es el material directo o indirecto, la mano de obra directa e indirecta y los costos indirectos de fabricación, que son justamente la sumatoria del material indirecto, la mano de obra indirecta y todos los demás gastos indirectos de fabricación que deban ser tomados en cuenta al momento de la clasificación o la codificación o el costeo formal del producto como tal. Visualizado lo relacionado con el costo de producción, debemos entonces tomar muy en consideración los gastos administrativos y de venta. Es decir, lo que se involucra en cuanto a personal de oficina, marketing y la logística fundamental para el logro de los objetivos previamente establecidos. Un tercer punto de vital importancia serán los costos financieros. Obviamente que es material imposible llevar a efecto, llevar a cabo o llevar a feliz término un proyecto donde nos involucremos en la parte bancaria, el financiamiento externo. Por tal motivo, los intereses que debemos amortizar en el tiempo para el logro de los objetivos deben ser tomados muy en consideración con las tasas formales de la banca comercial en el momento y hasta qué punto debemos endeudarnos como tal. Esos tres elementos, el costo de producción, el gasto administrativo y el costo financiero, son de vital importancia en el estudio técnico y organizativo y como lo pueden ver no es más que ya como un preámbulo de lo que es el estado de resultados como tal. Aparte de ello, en este punto debemos hablar de lo relacionado con los procesos y la estructura organizativa. ¿A qué me refiero con esto? Por un lado, debemos tomar en consideración la ingeniería de proyectos, es decir, todos los diagramas de flujo de proceso y requerimientos de la maquinaria, es decir, dibujar, plasmar, diagramar, exponer la forma como va a ser la evolución o el movimiento válido en todas y cada una de las operaciones involucradas en el proceso de fabricación de los bienes y servicios a los cuales hacemos referencia en el proyecto como tal. Y por otro lado, sumamente importante, la organización jurídica y administrativa. Es decir, debemos plasmar o definir previamente la estructura organizacional a través del organigrama funcional, los manuales de funciones, los manuales de política y los manuales de normas y procedimientos y por lógica la figura legal, si va a ser una sociedad anónima, si va a ser una compañía anónima, si va a ser una SRL, dependiendo. Allí es sumamente importante plasmar esto inicialmente para poder entonces conceptualizar bajo qué ambiente legal nos vamos a estar desenvolviendo durante el desarrollo de las actividades del proyecto como tal. Pasando al siguiente punto, vamos a hablar ahora de lo que es el análisis financiero, punto de vital importancia o de suma importancia, porque es el que permite entonces
ya abriendo las puertas a lo que aspiramos ser en un futuro próximo con el resultado definitivo del proyecto como tal. Allí, primero que todo, debemos tomar en consideración lo relacionado con el capital de trabajo. Indudablemente que definiéndolo llegamos a la conclusión de no, que es más que la inversión necesaria para el proyecto opere durante su primer ciclo antes de recibir los ingresos como tal, es decir, pago a proveedores, salarios, inventario inicial. Bien, normalmente acá se trabaja con una fórmula y la fórmula contable del capital de trabajo no es más que la resta a los activos corrientes todos los pasivos corrientes. Es decir, luego de que se proyecta lo que va a ser el estado financiero definitivo o pre-definitivo, vamos a tomar entonces el total de todos los activos corrientes y le vamos a restar los pasivos corrientes. Eso es realmente lo que da como resultado el capital de trabajo, es decir, con qué contamos para cumplir efectivamente con la evolución del proyecto como tal. ¿A qué debemos llamarle o podemos llamarle activo corriente? Todos aquellos disponibles que permiten operaciones normales dentro de la empresa. Efectivo en caja y banco, cuentas y efectos por cobrar, inventario de materia prima, es decir, todos los recursos financieros con los que cuenta la empresa para trabajar y que debemos excluirle, restarle, bueno, todos los pasivos a corto plazo, todas las obligaciones en el tiempo a corto plazo que tiene la empresa. Esa resta justamente es lo que nos permite cuantificar con qué capital de trabajo contamos para desarrollar nuestras actividades. Otro punto de vital importancia acá en este temario tan importante es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio viene o se define como el nivel de venta donde los ingresos igualan a los costos totales. En otras palabras, donde no hay ni pérdida ni hay ganancia. Es decir, que con la venta pura y simple, por lo menos cubrimos los costos fijos como tal. Bien, y la fórmula también es sumamente sencilla, donde Q es igual a P menos costo variable y costo fijo, donde Q es la cantidad, CF será el costo fijo y P será el precio, al igual que SB será el costo variable unitario. Esta fórmula es la que nos permite cuantificar o nos indicará en qué punto, en qué momento de la vida de aquel proyecto ni ganamos ni perdemos produciendo como tal. Eso, por eso se le llama exactamente punto de equilibrio. Continuando con el temario, vamos a hablar ahora de los estados financieros proyectados. Como podrán ver en esta lámina, vamos a hacer referencia a los normalmente conocidos. Número uno, el estado de resultado, anteriormente o hasta hace poco conocido como un estado de pérdida y ganancia. Este estado de resultado nos va a mostrar la utilidad neta de las operaciones como tal. Vamos a incorporar el flujo de caja o el cash flow, como lo nombran muchos autores en el mercado, que es un indicador sumamente importante para la evaluación, ya que mide la liquidez real. En el flujo de caja o cash flow, o en otras oportunidades lo veremos como presupuesto efectivo, lo que se trata básicamente es de cuantificar el movimiento de entrada y salida, el uso del dinero, del efectivo en el temario de las operaciones financieras del proyecto como tal. Y para cada periodo que estemos trabajando,
dependiendo del tiempo donde vamos a tener el proyecto de inversión, debemos cuantificar o magnificar cuál va a ser el resultado constante final mensualmente para ver con qué cantidad de dinero contamos y así poder entonces visualizar si va a ser necesario endeudamiento externo o nuevo endeudamiento externo o dónde podemos afincar nuestras reservas básicas de efectivo como tal. Por eso se le habla de cash flow, flujo de caja como tal. Y por lógica, el estado de situación financiera, comúnmente conocido como balance general, donde va a mostrar o vamos a determinar cuál será la posición de los activos, de los pasivos y del patrimonio en un momento determinado. Estos tres elementos van a marcar la pauta formal de los estados financieros proyectados. Son los comúnmente conocidos por todos nosotros desde el inicio de las actividades estudiantiles en nuestra carrera y serán siempre el estado de resultados, el estado de situación financiera y el flujo de caja o cash flow como tal. Luego de haber hablado de los estados financieros proyectados, vamos entonces a visualizar o a tomar en consideración cuáles van a ser aquellos criterios de evaluación para percibir si realmente vamos a ser eficientes como tal en el mercado. Por eso decimos que finalmente para decidir si el proyecto es viable, aplicaremos indicadores financieros sobre el flujo de caja como tal. Ahí vamos a tener dos criterios básicos sumamente importantes. Número uno, el BAN, es decir, el valor actual neto del dinero. Y dos, el TIR, que es la tasa interna de retorno. Lógicamente que eso dará como lógica el periodo de recuperación. ¿Qué significa el BAN? Es decir, el valor actual neto. Se considera como el valor del dinero traído del futuro, es cuánto vale ahora. Y el TIR, la tasa interna de retorno, relacionado con la rentabilidad porcentual del proyecto. Estos dos elementos son los que nos van a permitir medir la eficiencia formal de la proyección como tal en el mercado como tal. El periodo de recuperación no es más que el tiempo en el cual recuperaremos la inversión inicial. Por eso se dice que esos son los criterios de evaluación. Número uno, ¿cuánto vale el dinero en la actualidad? ¿Cuál es la tasa de retorno de la inversión? Y cuál va a ser el periodo de recuperación como tal. Ahora bien, ¿qué significa o cómo podemos eh, expresar, digámoslo así, el valor actual neto del BAN? El BAN es el valor del dinero de hoy, de todos los flujos de caja futuros que generará el proyecto menos la inversión inicial. Básicamente trae el dinero del futuro al presente usando una tasa de descuento, es decir, el costo de oportunidad del capital. Las características fundamentales del BAN. Número uno, valor monetario, que será el resultado, se expresa en unidades monetarias. Si vamos a hablar en bolívares, que es lo normal ya que es nuestra moneda nacional, o si debemos expresar por comodidad el valor en dólares. También considera el tiempo. Reconoce que un dólar de hoy vale más que un dólar de mañana. Y los criterios de decisión final. El, si el BAN es mayor que cero, el proyecto es rentable, es decir, que creará valor a futuro. Si el BAN es igual a cero, el proyecto es indiferente, es decir, solo cubre los costos y la tasa de descuento, valor cero. Pero si el BAN es menor que cero, el proyecto se rechaza automáticamente. ¿Por qué? Porque se destruye el valor conceptual de la inversión como tal. Esos son los tres elementos fundamentales que permiten o para qué se crea el valor actual neto como tal. La importancia de cuantificar el valor actual neto
Es porque permite comparar proyectos de diferentes tamaños y duraciones, indicando exactamente cuánto aumentará la riqueza del inversionista si decide ejecutar el proyecto hoy como tal. Eso en cuanto al BAN. Pero también tenemos el otro punto, que es la tasa interna de retorno, el TIR. El TIR no es más que la tasa de interés o rentabilidad propia que genera el proyecto por cada unidad monetaria invertida. Matemáticamente es la tasa que hace que el BAN sea igual a cero. Las características fundamentales son que el resultado porcentual se expresa siempre como una tasa porcentual, que la rentabilidad relativa mide la eficiencia del proyecto, no su magnitud total en dinero. Y como tercer criterio, criterio de decisión, se compara con la tasa de descuento. Si el TIR es mayor que K, el proyecto es aceptable. Pero si el TIR o la tasa interna de retorno es menor que K, el proyecto se rechaza. El mismo procedimiento que hicimos entonces cuando hablamos del BAN como tal. También tiene su importancia como tal, ya que es muy intuitiva para los inversionistas, ya que permite comparar la rentabilidad del proyecto directamente con otras opciones como una tasa de interés bancaria o el rendimiento de la bolsa. Como pueden observar, estos tres puntos de apoyo del el BAN y el TIR serán de vital importancia en la lógica conceptual de cómo debemos cuantificar la evolución de nuestro proyecto como tal. En la siguiente lámina vamos a estar visualizando lo relacionado con la diferenciación o la comparación entre uno y otro como tal. Y esa lo vamos a hacer a través de este pequeño cuadro donde vamos a caracterizar o vamos a indicar lo siguiente. Las diferencias y relaciones entre el BAN y el TIR, vamos a enfocarlas en base a las características. Primero que todo, ¿qué mide el BAN? El BAN o el valor presente neto es la ganancia absoluta en dinero. ¿Qué mide el TIR o la tasa interna de retorno? La rentabilidad relativa, pero en porcentaje. En cuanto a la variable principal, el BAN mide el valor de la riqueza, mientras que el TIR mide la velocidad del retorno, es decir, cuándo regresa, en qué momento regresa el retorno de la inversión. Y el uso principal, el BAN para saber cuánto ganaré, mientras que el TIR es para saber qué tan eficiente es la inversión como tal. Estos tres elementos fundamentales podemos visualizar formalmente la diferenciación entre el uso del TIR y el BAN. Sin embargo, tiene su importancia en el análisis del proyecto como tal. Primero, la incorporación del estudio del BAN y el TIR, podemos visualizarlo desde el punto de vista de la reducción de riesgo. Ayudan a descartar proyectos que parecieran buenos operativamente, pero que financieramente no rinden lo suficiente para cubrir el costo del capital. Por otro lado, la jerarquización. Si una empresa tiene presupuestos limitados, usará el BAN y la TIR para elegir el proyecto más robusto entre varias opciones. Y como tercer punto, la objetividad. Eliminan las corazonadas o intuiciones basándose lógicamente en decisiones de cálculos técnicos y financieros sólidos. En estas cinco láminas que hemos visualizado entonces, tenemos a grandes rasgos lo que debemos considerar formalmente como una formulación y evaluación de proyectos como tal. Bien, agradecido entonces por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, su tutor